todos mis queridos oyentes de Desbórdate por la Borda. Aquí un día más, un episodio más, esta vez ya desde el 2025. Y bueno, quería contarles que me tomé una pausa, esa pausa de la que muchas veces les he compartido, que es muy importante cuando tu ser, cuando tu cuerpo la pide. Y es en ese vacío que surge lo nuevo, que surge la creatividad, que surge y nace lo que ahora debe nacer. Y me he preguntado mucho qué quiero compartir este año en Desbórdate por la Borda. Y es curioso porque vamos a cumplir un año de haber gestado y parido este proyecto, esta creación que estaba con muchas ganas de surgir, de salir, de ser compartida. Y estoy muy agradecida por cada uno de ustedes que ha estado aquí escuchándome, que me ha compartido sus percepciones, sus inspiraciones, sus conexiones al escucharme aquí. Y como esa primera vez compartí, es un lienzo en blanco. Y un año después de 24 episodios en el 2024, pues este episodio inicial era de agradecimiento. Es de verdad de mucha gratitud por lo que ha sido este proceso de aprendizaje y sobre todo porque se vienen nuevas cosas. ¿Por qué? Porque es inevitable dejar de crear, dejar de expandirse y de innovar. Y de innovar no es hacer algo extra mega diferente que nadie más ha hecho. Innovar es traer ese toque de conciencia que ha surgido en el momento y debe ser compartido y quiere ser compartido y busca ser compartido. Entonces, agradecer que más que números, porque estoy muy agradecida por ver también este wrap-up que hace Spotify de quiénes son los oyentes, de qué lugares, de cuántas personas siguen el podcast en cada episodio, de los géneros. Me encanta que hay hombres escuchándome porque muchas veces todos estos temas se abren más para mujeres, porque bueno, es verdad, somos más receptivas a mirarnos, a darnos ese espacio, pero eso no quiere decir que los hombres no lo necesiten y a veces no saben que lo necesitan. Entonces me alegra ser también como un canal para conectar, un puente para amplificar. Y hoy aquí en un día soleado donde hace mucho frío, pero el sol toca mi piel, estoy hablándoles. Y yo creo que pueden sentirlo, sentir esa calidez en mi voz que está simplemente surgiendo porque el sol me está calentando la piel y eso no tiene precio. Entonces, esto simplemente es una introducción de este año que, bueno, al final cada uno se rige por calendarios diferentes. Digamos que es el calendario aceptado mundialmente, el gregoriano, que empieza ahora a principios de enero, pero bueno, la naturaleza, dependiendo de dónde estés en el mundo, puede ser que es en primavera, en los equinoccios, cuando es ese nuevo comienzo. Y de alguna forma da igual, siempre hay un día, siempre hay una oportunidad de revisar lo que ha pasado y agradecer esos momentos retadores como grandes maestros y también esos momentos de mucha celebración y gozo. Y eso solo se puede hacer cuando uno se da esa pausa de decir, ok, quiero darme este momento de revisar, de agradecer y también de soñar, porque ya saben, yo soy una partidaria que los sueños, las motivaciones nos mantienen con un sentido de vida y puede que muchas veces nos dejemos llevar por ese objetivo, por esa meta, pero también es cierto que si tenemos y encontramos una razón por la cual levantarnos, vivir, compartir, evolucionar, es verdad que lo único que existe es el presente, pero eso no quita que tu presente esté motivado de alguna forma y muchas veces nos hace falta encontrar esa motivación de ahora, de este momento. Y por eso hay muchos casos donde no le encontramos sentido a lo que hacemos, a lo que vivimos, pero simplemente abro este espacio con esta gran oportunidad, sobre todo de contar más historias. Siento que las historias nos hacen humanos. Esto ha sido un tema desde los principios de la civilización, el contar historias. Vivimos de contar historias, de contar nuestras historias, de contar las historias de los demás, de inspirarnos
de historias de otros. Y más allá de una clase donde vas a aprender algo en particular, te inspiras simplemente de historias y de tu propia historia. Y para empezar con este año, voy a traer una historia que van a ver como es una historia más, pero como una historia puede traerte otro tipo de perspectivas. Entonces estaba yendo yo a comprar un pan en una panadería sin gluten que amo en Barcelona, y llegué y la persona que estaba atendiendo se queda mirándome y me dice Andrea, y yo me quedé mirándola y su cara se me hacía súper familiar, súper conocida, y dije sí, pero ella vio mi cara de confusión, ella sintió esa cara de no entiendo de dónde la conozco, no sé, pero quiero saber, ¿no? Esos momentos donde te quedas así como, ay, ¿de dónde? Y empiezas a buscar en tu banco de memoria. O sea, yo me sentía como cuando uno está buscando un archivo en el computador, en el ordenador, y buscas y no te acuerdas bien del nombre o cómo buscarlo. O cuando buscas un mail y entonces intentas con una palabra y no te sale. Y yo decía, o sea, se me hace súper familiar. Entonces ella lo notó, me dice, ¿y no te acuerdas de mí? O algo así. Entonces yo me quedé así como... Le dije justo lo que les estoy contando. Tu cara se me hace muy conocida, pero no recuerdo de dónde. Y me dice, pero tú eres Andrea, eres colombiana, ¿cierto? Y yo, wow, o sea, ya te empiezan a dar datos de ti que tú te sientes como, claro, tengo que saber de dónde conozco a esta persona. Y entonces fue chistoso porque había otra persona ahí esperando ser atendida, y entonces me miraba como si yo tuviera una falta de memoria total, como que ella no podía creer tampoco que yo no me acordara sin conocerme, ¿no? Todo esto son sensaciones, y esto es lo mágico de las historias, que son sensaciones y está contado por mí. Si lo cuenta cualquiera de las personas que estaba ahí presentes, pues será otra historia. Pero entonces yo en esta búsqueda entonces me empecé a decir, pero si fuimos roommates, o sea, a mí me pasó algo porque yo dije, wow, o sea, ¿cómo no me puedo acordar de una roommate con la que he vivido? O sea, esto no puede pasar. Y entonces yo le dije, pero ¿cuándo? ¿Dónde? Y es verdad, o sea, acá voy a hacer anotaciones como paréntesis en esta historia, porque es verdad que yo he vivido en Barcelona desde hace 7 años y he vivido en varias casas, en diferentes contextos, en diferentes barrios, por diferentes temporadas. Pero a ver, para que se me olvide, mi roommate... Y ahí mi cabeza empezó a buscar información. Entonces yo tuve una roommate que era de la India. O sea, compartíamos una roommate de Nepal, otra de India y yo. Y ella se me hacía similar, pero yo decía, wow, ella en su momento, o sea, hablamos de hace 3 años, hablaba solo inglés, no hablaba mucho español. Y esta persona que me estaba hablando me hablaba español perfecto y veía un poco diferente. Y yo decía, ay, ¿será que en 3 años pues las personas cambian un montón? Entonces como que mi cerebro intentó empezar a asociarla con ella. Y yo le dije, ¿pero en qué parte vivíamos? Sí, por el Born, que es una zona de Barcelona. Bueno, ahí justo viví con ellas, cerca, pero no tan cerca. Y yo decía, pero espérate, ¿en qué calle? Me decía, en Carrer Pujades, por ejemplo, es una calle de aquí. Y yo decía, no, es que esa calle no me suena. Pero claro, es como esa sensación que poco a poco dices, algo no termina de conectar, tienes a la persona ahí al frente y aparte me dice, me acuerdo la situación y era como que te habías vuelto a Colombia y volviste. Y vuelve el juego, ¿no? Aquí. Esto efectivamente ha pasado en mi vida. Entonces era como esta persona sabe tanto de mí y yo ahora no soy capaz de reconocer y ubicarle específicamente de alguna forma, y más si ha sido una roommate. Y yo le dije, ¿de dónde eres tú? Y entonces ella me explicó que era de aquí, que su padre alquilaba las habitaciones, y yo como que le preguntaba también más detalles porque claro... Ella estaba sorprendida que yo no me acordara de ella, pero yo también estaba sorprendida que supiera tanto de mí y yo no acordarme. Y entonces como que fue muy divertido. Yo me senté ahí un rato y le dije, no, pero espérate, tenemos que descubrir este misterio porque no puede ser. Le dije, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Me dice, yo ahora soy profesora de yoga. Entonces yo dije, mira, por ahí puede ser este mundo del yoga. Y ella me dijo, ¿y tú? Entonces yo le conté mi historia un poco como hoy en día soy coach y terapeuta, pero me dijo, ¿siempre has hecho eso? Y le dije, no, he trabajado antes en diferentes empresas, pero claro, yo estoy muy metida en el mundo yoga, espiritual y demás, y conozco muchos sitios acá en Barcelona en relación a la parte terapéutica y demás. Y llegamos a una clase donde compartíamos una amiga en común, que es la profesora de una clase de baile que yo
yo amo en Barcelona, se llama Soltar y Estar. Y dije, mira, pues yo creo que puede ser por ahí, porque tu cara se me hace súper familiar. Ella dijo, no, pero espérate, tienes que ver el piso del apartamento. Me mostró las fotos del apartamento y yo le dije, no, efectivamente yo no vivía ahí. Entonces me dijo, wow, qué raro, es que yo hasta me acuerdo que hablamos contigo primero por videollamada y tú estabas con tu familia en la selva en Colombia, y yo como que aún, ¿sabes cuando parece que tú has estado en un lugar pero en verdad no eres tú? Y a mí me impresionó ser capaz de observarme en esta situación, porque yo me di cuenta lo que estaba ocurriendo y podía sacarme de ese personaje y decir qué fuerte el cerebro humano, porque el cerebro empieza a asociar cosas, y todo por el tema de supervivencia. No voy a entrar en detalles más como técnicos, pero es esa capacidad que tenemos de cambiar recuerdos. Y esta historia, que parece una historia simple y sencilla de un día normal en Barcelona, pues me dejó pensando mucho, porque mi cerebro ya estaba trabajando para primero sentir que yo efectivamente había olvidado algo y que tenía que tratar de reconstruir todos estos detalles que ella me estaba dando y unirlos a historias mías que efectivamente se complementaban. Entonces, en esta historia tan interesante, dije, wow, es que así también es como recordamos muchas veces momentos de trauma, momentos de mucha alegría. Es como que el cerebro escoge, y es una forma muy biológica también, está conectada con la supervivencia de qué me sirve recordar. Y bueno, uno de los principales casos donde esto se ve es cuando una mujer tiene un hijo. Es como un momento tan doloroso físicamente, tan retador, pero el cerebro, a través de hormonas, hace que todo se transforme. Todo esto para decir que la mente es muy estratégica, y muchas veces asumimos que como recordamos nosotros las historias es como las cosas fueron en realidad, pero esto solo me da una perspectiva nueva de darnos cuenta que a veces nuestros recuerdos ni siquiera son fiables, o sea, ni siquiera podemos realmente confiar en ellos del todo. Y esto no es para dudar ahora de todo, pero sí para darnos la posibilidad, sobre todo cuando entramos, por ejemplo, en discusiones con alguien sobre algún acontecimiento, para momentos muy traumáticos, para momentos muy difíciles, retadores, y como a veces creemos que lo que la mente nos dice, la mente opina, es la realidad, cuando en realidad lo único es que un pensamiento es una propuesta de la mente, pero no necesariamente es la realidad. Este ejemplo ilustra cómo mi mente ya estaba intentando transformar lo que había ocurrido en el pasado, básicamente, para poder entender qué estaba ocurriendo aquí, o sea, para poder solucionar un problema. Y esto no es que sea bueno o malo, simplemente es cómo operamos todo el tiempo, y a veces ni nos damos cuenta. Y muchas veces esto va en contra de nosotros, en contra de nuestro progreso, de nuestra expansión, de nuestro venir a ser, porque son miedos, por ejemplo, a no encajar, a no ser aceptado, a ser rechazado. Entonces, estratégicamente transformo algo para yo mismo creerme eso. Y no sé si acá nos perdimos un poco, pero bueno, la historia era esa. Es como mucho tiempo después de hablar, de tratar de unir historias, pues efectivamente nos dimos cuenta que yo no era esa Andrea colombiana también, y que aparentemente es una gemela que existe en Barcelona o en algún lugar del mundo y tiene una historia similar a mí. Y bueno, ya si me escuchas algún día me encontrarás. Pero es muy divertido porque de esto igual nos quedamos las dos como qué historia tan curiosa, tan rara, tan random. Y yo con esto dije, lo voy a compartir aquí porque son estas historias donde nos inspiramos. O sea, a nivel básico, los humanos estamos llenos de historias. El hecho que yo esta historia la esté contando hoy ya seguramente se ha transformado una parte de cómo fue. ¿Por qué? Porque es basado en mis recuerdos. Y si esta historia yo se la vuelvo a contar a alguien, o tú oyes esta historia y se la cuentas a alguien más, la vas a transformar. ¿Por qué? Porque es basado en tu percepción, en lo que a ti te llamó la atención y en el lenguaje y la forma como tienes para comunicarla, sin agregarle a esto cuál es tu estado de ánimo al comunicarla y al recibirla.
Y hablando de historias paralelas, estábamos en clase de constelaciones familiares y alguien comentó cuando nos hacen esta pregunta de ¿qué te llevas hoy? Y dijo que todos nos parecemos más de lo que parece. Y me quedé mucho con esa frase porque es muy cierto que a veces nos sentimos muy diferentes, ya sea porque venimos de un país diferente, porque hablamos otra lengua, porque estudiamos en un lugar que no era el mismo o trabajamos en una industria nada que ver. Pero últimamente lo que sigue llegando a mí en este comienzo de año es que desde mi historia personal y desde mis propias historias que les comparto aquí, es que cuando escucho la historia de alguien y me resuena, la siento como wow, esa persona está diciendo lo que yo siento. Ha vivido una historia diferente, viene de un país diferente, pero está sintiendo lo mismo que yo siento. Y en esos momentos hay una unión porque te sientes entendido, te sientes parte y no aparte. Y es muy poderoso darnos cuenta que nuestra historia no es solo nuestra, que lo que a veces puede parecer como tan X o tan sin importancia, que es algo muy simple, que no vale la pena, que no tiene un gran valor, que no es una gran historia. Y puede ser que sea justo esa gran historia que otra persona necesitaba escuchar. De aquí conecto con esa motivación, eso que me mueve para hacer este podcast. Que aunque a veces podría pensar yo misma como yo para qué cuento esto o a quién le va a importar, me he dado cuenta en este año que sí que importa, que sí que resuena, porque así como a mí también las historias de otras personas me resuenan y las siento y me inspiran, así también ha sido este año. Y me he dado cuenta gracias a todos los comentarios que me han escrito, mensajes de voz que me han enviado, me ha hecho muy feliz saber que esto no es solo para mí, que esto es para el que quiera y necesite escucharlo en ese momento. Y dicho esto, me senté ayer a hablar con una amiga. Ella es sueca, una cultura súper diferente a la colombiana. Y estamos viendo una historia de vida muy similar. Nos encontramos acá en Barcelona y hablábamos del tema tiempo y de cómo en ciertas culturas el tiempo es muy importante. Hablamos de, bueno, si tienes 30 años, ¿qué deberías haber hecho, tener, lograr? Si tienes 40, si tienes 50, si tienes 60. Y es como una sensación de, vale, soy consciente que esto está presente en mí, que lo he escuchado, lo he visto, lo sigo viviendo cada vez que hablo con alguien, cada vez que me preguntan algo a mí, qué hago, qué no hago, de lo que se ve y lo que se escucha mejor. Y conectar con ese corazón de artista que está todo el tiempo en un ciclo diferente, que está expresándose de acuerdo al contexto. Un artista no es lineal, un artista es cíclico, como la misma naturaleza, si no perdería su esencia. Entonces es necesario volver a esos lugares oscuros, esos lugares de pausa, esos lugares de vacío para poder florecer, para poder sembrar, cultivar algo nuevo, algo que está listo para ser compartido. Y en esta ocasión traigo esto aquí con ustedes, porque al ser comienzo de año se oye mucho como, bueno, ¿cuáles son tus planes del siguiente año? Tus objetivos, qué quieres lograr, qué quieres hacer. Y es súper válido, súper valioso, pero no nos olvidemos de darnos cuenta en qué ciclo estamos nosotros, porque puede que el colectivo está empezando un nuevo ciclo, pero tú como persona estás cerrando uno o estás hasta ahora en las primeras etapas y necesitas darle un poquito más de tiempo a eso que está cultivándose, a eso que estás creando o a ese trabajo en el que estás explorando, a esa relación que estás empezando a experimentar. Y a veces nos dejamos llevar mucho por esos resets colectivos que dice, bueno, se acabó algo y empieza algo, pero no se te olvide conectar contigo y con ese momento en el que tú estás. Y por eso quiero recordarles esto para cerrar este primer episodio de este año, de este lienzo en blanco, donde hablamos de historias, del poder que tienen las historias, donde tocamos el tema también del
vacío, de esos momentos donde las cosas no están creciendo, sino que se están gestando o no hay nada, y también es necesaria esa pausa, y de las sincronicidades de la vida, porque realmente no estamos separados. Y si te permites verlo, respirarlo, no hace falta ni siquiera encontrarte con alguien. Es el hecho de que te pongas a ver una película en Netflix y conectes y llores como si hicieras parte de ella. Por eso son tan conmovedoras las historias, porque las hacemos nuestras. Entonces no se te olvide que tú también tienes algo para decir al mundo. Tú también tienes una voz a ser compartida. Y no tiene que ser a través de radio, de podcast. Pero no se te olvide que cuando estés en un espacio, ya sea laboral, con tus amigos, y tengas algo para decir, compártelo. Entonces, esto como una introducción a la comunicación de nosotros los humanos y cómo es tan interesante este mundo de la comunicación, de las historias. Es que al final, para mí es muy interesante cómo nos divertimos con las historias. Las historias forman parte de nosotros y a través de ellas nos nutrimos, pasamos información, nos educamos. Entonces, hoy abro este espacio. Será un año de nuevas historias, de nuevos invitados y obviamente decirte una vez más gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Y también que si este podcast te ayuda, te divierte, te inspira, te gusta, me ayudaría un montón que dejaras un comentario, cómo te ha parecido, que se lo compartieras a alguien que crees que lo necesita dependiendo del episodio, claramente. Y con tu feedback amoroso, con tu comentario, con tu compartir, me estás ayudando a que puedas seguir haciéndolo y que este mensaje le llegue a más personas. Así que bueno, muchas gracias por escucharme una vez más. Feliz año donde sea que estés y nos vemos en el próximo. Un abrazo.